En una tierra lejana, todo el mundo vio nacer a una estrella colmada de gracia y de poder. Domingo fue su nombre en consagración a Dios, para entregarse a los hombres y por su salvación. Tu palabra fue siempre una verdadera luz para aquellos que estaban en la oscuridad. Santo Domingo nació en Calerruega, España, por el año 1170. Su padre, Félix de Guzmán, era noble acompañante del rey. Su madre era la beata Juana de Asa, de quien Domingo recibió su primera educación. Cuando tenía 6 años fue entregado a un tío suyo, arcipreste, para su educación literaria. A los 14 años fue enviado al Estudio General de Palencia, el primero y más famoso de toda esa parte de España, donde se estudiaban todas las ciencias humanas y la sagrada teología. El joven Domingo se entregó de lleno al estudio de la teología. Fuiste tú el instrumento. Eran tiempos de continuas guerras contra los moros y entre los mismos príncipes cristianos, y una gran hambre sobrevino a toda aquella región de Palencia. Domingo se compadeció profundamente de los pobres y les fue entregando sus pertenencias. En los oídos de Domingo martillaban las palabras del Maestro: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Llegó el momento en que solo le quedaba lo que más preciaba, sus libros. Entonces pensó: ¿cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas, o sea, en sus pergaminos, cuando hermanos míos en carne viva se mueren de hambre? Un día, a su presencia, una mujer llegó llorando y le dijo: mi hermano ha caído prisionero por los moros. A Domingo no le quedaba ya nada que dar. Decide entonces venderse como esclavo para rescatar al prisionero. Este acto conmovió a la ciudad de Palencia, produciéndose un movimiento de caridad y de donde muchas vocaciones surgieron para la orden que más tarde el mismo Domingo fundaría. A los 24 años de edad, Domingo fue llamado por el obispo de Osma para ser canónigo de la catedral. A los 25 años fue ordenado sacerdote. El rey Alfonso VIII había encargado al obispo de Osma en 1203 la misión de dirigirse a Dinamarca. El obispo acepta y como compañero de viaje lleva a Domingo. Al pasar por Francia, Flandes, Renania e Inglaterra, Domingo quedó preocupado al encontrar grandes extensiones de herejías, los cátaros, valdenses y otras herejías procedentes del maniqueísmo oriental. Estos negaban muchos dogmas de la fe católica, incluso la redención por la cruz de Cristo y los sacramentos. Así descubriste tu mayor idea. En 1207 Domingo, con algunos compañeros, entre ellos el obispo de Osma, se entregan de lleno a la vida apostólica, viviendo de limosna, renunciando a toda comodidad, caminando a pie y descalzos, sin casa y sin más ropa que la que llevaban puesta. Comprendiendo la necesidad de instruir a aquellas gentes que caían en las herejías, determinó fundar la orden de predicadores, dispuestos a recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la luz del Evangelio, pero reconociendo que para combatir las herejías era necesaria una buena formación teológica, buscó un doctor en teología que instruyera a la comunidad. Más tarde, uno de sus discípulos en la orden sería la lumbrera más grande que haya tenido la Iglesia Universal, Santo Tomás de Aquino. Santo Domingo fue un gran amigo de San Francisco de Asís, a quien visitó y abrazó efusivamente. Santo Domingo poco después fundó la rama femenina de su orden. Reuniste a hermanos con la misión de predicar. En esta misión encontró grandes dificultades. Una noche tuvo una revelación. Estando en su convento en la capilla, le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues no estaba logrando casi nada.
La Virgen se le apareció en la capilla con un rosario en su mano y le enseñó a rezarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían. Domingo salió de ahí lleno de celo con el rosario en la mano. Lo predicó y con gran éxito muchos albingenses volvieron a la fe. Como la situación entre albingenses y cristianos estaba vinculada con la política, estalló la guerra. Simón de Montfort, jefe del ejército cristiano, le pidió que enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron antes de su batalla en Muret y se atribuyó su victoria al rosario. Agotado de tanto predicar, le dijo la Virgen: Domingo, siembras mucho y riegas poco. Esta experiencia de María le persuadió a orar más. El 21 de enero de 1217, el Papa Honorio III aprobó la obra de Domingo, la Orden de los Dominicos. Al haberse extendido la herejía de los cátaros y albingenses por toda Italia, el Papa Honorio III quiso dar una gran misión y encomendó la dirección a Domingo. Así se comenzó a propagar el rezo del Santo Rosario. Santo Domingo murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Fue canonizado por Gregorio IX en 1234. El Papa dijo: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Santo Domingo aconsejaba: primero contemplar y después enseñar, predicar siempre y en todas partes. Siguiendo hoy con la tarea del Evangelio entregar, tu promesa te pedimos, la recuerdes una vez más, nos ayudes desde el cielo para dar la verdad. Hoy hermanos y hermanas se consagran sin vacilar. Santo Domingo fue un hombre de oración, enamorado de Dios. No tuvo otra aspiración que la salvación de las almas, especialmente de las que habían caído en redes de las herejías de su tiempo. Imitador de Cristo, encarnó radicalmente los 3 consejos evangélicos. Unió a la proclamación de la palabra el testimonio de una vida pobre. Bajo la guía del Espíritu Santo progresó en el camino de la perfección cristiana. En todo momento la oración fue la fuerza que renovó e hizo cada vez más fecundas sus obras apostólicas. Según los testimonios de las personas más cercanas a él, hablaba siempre con Dios o de Dios. Esta observación indica su comunión profunda con el Señor y al mismo tiempo el compromiso constante de llevar a los demás a esta comunión con Dios. No dejó escrito sobre la oración, pero la tradición dominica recogió y transmitió su experiencia viva en una obra titulada Los 9 modos de orar de Santo Domingo. Para entregarse a los hombres y por su salvación, tu palabra fue siempre una verdadera luz. Su oración expresa una actitud corporal y una espiritual, que íntimamente compenetradas favorecen el recogimiento y el fervor. Manteniendo el cuerpo erguido, inclinaba la cabeza y mirando humildemente a Cristo, le reverenciaba con todo su ser. Se inclinaba ante el altar como si Cristo, representado en él, estuviera allí real y personalmente. Se comportaba así en conformidad con este fragmento del libro de Judith. Te ha agradado siempre la oración de los mansos y humildes. Judith 9:16. También se inspiraba en estas palabras: yo no soy digno de que entres en mi casa. Mateo 8:8. Señor, ante ti me he humillado siempre. Salmo 146:6. Enseñaba a hacerlo así a los frailes cuando pasaban delante del crucifijo, para que Cristo, humillado por nosotros hasta el extremo, nos viera humillados ante su majestad. Postrado, completamente rostro en tierra, se dolía en su interior y se decía a sí mismo, y lo hacía a veces en tono tan alto que en ocasiones le oían recitar aquel versículo del Evangelio: oh Dios,
ten compasión de este pecador. Lucas 18:13. Con piedad y reverencia recordaba frecuentemente aquellas palabras de David: yo soy el que ha pecado y obrado inicuamente. Salmo 55. Recitaba con vigor y devoción el versículo que dice: porque mi alma ha sido humillada hasta el polvo y mi cuerpo pegado a la tierra. Salmo 43:26. En alguna ocasión, queriendo exhortar a los frailes con cuánta reverencia deberían orar, les decía: los reyes magos entraron y cayendo de rodillas lo adoraron. Mateo 2:11. Se alzaba del suelo y se disciplinaba diciendo: tu disciplina me adiestró para el combate. Salmo 17:35. Misericordia, Dios mío. Salmo 50. O también: desde lo hondo a ti grito, Señor. Salmo 129. Nadie, por inocente que sea, se debe apartar de este ejemplo. Sufre y ora por todos los que sufren, prolongando en su cuerpo la pasión de Jesús. Se volvía hacia el crucifijo, le miraba con suma atención, a veces tras el rezo de la oración de completas y hasta la medianoche, y decía como el leproso del Evangelio: Señor, si quieres puedes curarme. Mateo 8:2. O como Esteban, que proclamaba: no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Tenía una gran confianza en la misericordia de Dios en favor suyo, en bien de todos los pecadores y en el amparo de los frailes jóvenes que enviaba a predicar. En ocasiones no podía mantener su voz y los frailes le escuchaban decir: a ti, Señor, te invoco, no seas sordo a mi voz, no te calles. Salmo 27:1. Estando en el convento, permanecía ante el altar, mantenía su cuerpo derecho, sin apoyarse ni ayudarse de cosa alguna. A veces mantenía las manos extendidas ante el pecho a modo de libro abierto. Así se mantenía con mucha reverencia y devoción, como si leyera ante el Señor. En la oración se le veía meditar la palabra de Dios y le servía de ejemplo aquel gesto del Señor: que entró Jesús según su costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Lucas 4:16. A veces juntaba las manos a la altura de los ojos, entrelazándolos fuertemente y dando una con otra como ungiéndose a sí mismo. Elevaba también las manos hasta los hombros, tal como hace el sacerdote cuando celebra la misa, como si quisiera fijar el oído para percibir con más atención algo que le diría desde el altar. Domingo ora en actitud de ofrenda, ora por toda la creación, ora con toda la naturaleza. Es el universo hecho oración en la mente y el corazón de Domingo. Con las manos y brazos abiertos y muy extendidos, a semejanza de la cruz, permaneciendo derecho en la medida en que le era posible, de este modo oró el Señor mientras pendía en la cruz, y con el gran clamor y lágrimas fue escuchado por su reverencial temor. Hebreos 5:7. Santo Domingo no utiliza este modo de orar sino cuando, inspirado por Dios, sabía que iba a obrar algo grande y maravilloso en virtud de la oración, o que Dios le movía con especial fuerza a una gracia singular. Pronunciaba con ponderación, gravedad y oportunamente las palabras del Salterio que hacen reverencia a este modo de orar. Decía atentamente: Señor Dios de mi salvación, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Salmo 87, 2, 10. Se identifica con Cristo y abraza a todos los hombres y mujeres con su oración. Oraba con las manos elevadas sobre su cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o bien un poco separadas como para recibir algo del cielo. Pedía a Dios para la orden los dones del Espíritu Santo y la práctica de las bienaventuranzas.
pedía mantenerse en la pobreza, en el hambre y la sed de justicia, en el ansia de misericordia, hasta ser proclamados bienaventurados. Pedía mantenerse devoto y alegre en la guarda de los mandamientos y en el cumplimiento de los consejos evangélicos. A veces decía: escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Salmo 27:2. Se iba pronto a estar solo en algún lugar para leer u orar, permaneciendo consigo y con Dios. Se sentaba tranquilamente y, hecha la señal protectora de la cruz, abría ante sí algún libro, leía y se llenaba su mente de dulzura, como si escuchara al Señor que le hablaba. Según lo que se dice en el Salmo, voy a escuchar lo que dice el Señor. Salmo 84:9. A lo largo de esta lectura hecha en soledad, veneraba el libro, se inclinaba hacia él y también lo besaba, en especial el Evangelio. Observaba este modo de orar al trasladarse de una región a otra, especialmente cuando se encontraba en lugares solitarios. Decía a veces a su compañero de camino: está escrito en el libro de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:14. En ocasiones se apartaba de su compañero y se le adelantaba y oraba. Y es que siempre hablaba de Dios o con Dios. Domingo ora mientras va de un lugar a otro como testigo, como predicador, oración de súplica, de alabanza, de acción de gracias, de petición, de contemplación, para hacer realidad aquellas palabras del Maestro: id por todo el mundo y predicar a todas las gentes. Y siguiendo tu camino predicamos su palabra para darlo a conocer.